Saludos, muy buenas tardes en este día 14 de octubre, 6 de la tarde, horario peninsular para quien nos esté siguiendo desde la España peninsular, como digo, una hora menos en Canarias, también en Marruecos, dos de los lugares más habituales de nuestro público y volvemos después de un parón largo, prácticamente todo el verano ya lo que llamamos de otoño, nos hemos visto obligados por cuestiones laborales, en mi caso pues por exigencias propias del trabajo, del periodo de más de 3 semanas en el Líbano y de otras razones ligadas a la actualidad no hemos tenido que posponer el arranque de temporada de Frontera Abierta y lo vamos a hacer pues de la mano de una persona habitual, amigo, el analista hispano-iraní, consultor Daniel Bachandeh, que lo tenemos a la izquierda o derecha de nuestras imágenes y al que saludo ya en esta tarde de lunes. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros en Frontera Abierta. Buenas tardes, Antonio. Nada, un placer estar con vosotros, contigo en especial, para intentar, actualizar un poco, ¿no? Qué es lo que ha estado ocurriendo durante este verano, pero también podemos irnos más atrás y sobre todo las implicaciones que puede tener ahora mismo la situación actual, sobre todo en referencia a Irán. Entiendo que habrá muchas preguntas, que habrá muchísimas cuestiones que tendremos que analizar y que seguramente muchas se queden en el aire, pero bueno, vamos a intentar dar un poco, dar unas claves acerca sobre cuáles son los siguientes pasos de Irán, qué es lo que está en juego y sobre todo no perder la perspectiva. Yo creo que esto es una cuestión de rivalidad Israel e Irán, ¿no? Así es, Daniel, lo has enmarcado muy bien. El tema central o el espacio geográfico, porque esto es muy injusto siempre generalizar, es la crisis que llevamos viviendo desde hace ya más de un año en el Oriente Próximo, en Oriente Medio por extensión, y en concreto, como especialista en temas iraníes, pues sobre todo voy a preguntarte, vamos a hablar hoy sobre el escenario que cada vez se está definiendo más pues como una guerra por la hegemonía, por la propia existencia, depende del punto de vista que adoptemos, entre la República Islámica de Irán, que es un espacio geográfico, un país que conoces a la perfección, e Israel, y que tiene distintos lugares de batalla en Oriente Próximo, el último de ellos, o desde hace un año, pero especialmente en el último mes, el Líbano, pero que lo ha tenido también en Gaza, en Cisjordania y en otros puntos de la región, como Yemen. En fin, no me extiendo más. Esto es lo que te quiero preguntar. Y voy a empezar fuerte con la primera pregunta y directa. Como hablábamos hace un rato, te quiero preguntar, Daniel, parece que no hay duda sobre si se producirá una respuesta militar de las fuerzas de Israel a la República Islámica de Irán, sino cómo y cuándo. Hablamos de una respuesta, a su vez, al ataque iraní del día 1 de octubre, que fue un lanzamiento de misiles balísticos desde territorio iraní hacia Israel, algún impacto en territorio israelí. Se habló, según las fuerzas israelíes, de 180 proyectiles. Habrá respuesta de Israel, sabemos que antes o después. ¿Cómo y cuándo, en tu opinión, por tu información, por tu análisis, se va a producir? Bueno, esta pregunta seguramente el único que la pueda responder es Netanyahu, ¿no? Porque realmente ahora mismo todas las miradas están puestas en cuál va a ser el siguiente movimiento de Israel, sobre todo en la cuestión iraní. Y claramente es importante destacar que creo que ya se han cruzado todas las líneas rojas. O sea, este conflicto entre Irán e Israel, vemos como ahora mismo ya hay un precedente de respuesta por parte de Irán que lo marcó en abril, lo ha vuelto a realizar ahora y claramente hemos entrado en un, digamos, en un ciclo bélico en el que, bueno, que ahora mismo todo está en el aire. Es evidente que después de la respuesta iraní, que tenemos que volver a recordar que fue otra vez calculada, proporcional, a ojos del propio régimen, pero también, digamos, un toque de alerta en el sentido de que si bien varios estados de la región sabían que Irán iba a realizar este intercambio, también lo sabían los chinos y los rusos. El efecto sorpresa de esta acción yo creo que es lo que más ha cautivado yo creo que a la opinión pública y también a los israelíes. Es cierto que no era un ataque, digamos, que abriera un frente directo, una guerra directa, porque Irán no quiere eso. Al menos el régimen es consciente de que ahora mismo hay un margen muy pequeño de maniobra
sobre todo por Israel, ¿no? Y sobre todo porque quien está detrás de Israel es Estados Unidos. Pero mucho se ha hablado sobre las diferentes estrategias técnicas en los medios de comunicación, sobre todo en fuentes persablantes, ¿no? Israel ya tiene un historial, ¿no? Digamos, de ataques a Irán, no solo a autoridades, que son las recientes, sino a través de ciberataques, a través de acabar con científicos iraníes, sobre todo relacionados con el programa nuclear. Claro, lo ponías tú muy bien en perspectiva. Sabemos que Israel puede responder, porque es evidente que Netanyahu necesita, digamos, volver a reafirmarse, ¿no? No puede quedar en vano un ataque como el que realizó Irán, a ojos sobre todo del gobierno israelí, pero claro, ¿cómo lo va a hacer? Se están barajando varias opciones, como puede ser ataque a las instalaciones nucleares, que ya hemos visto cómo desde Estados Unidos han puesto, digamos, han dicho que eso sería un error y que realmente no, o sea, le han dicho a Netanyahu que eso no lo lleve a cabo, pero bueno, vamos a ver si ocurre. También ataques a instalaciones petrolíferas, que yo creo que aquí también se habla mucho, pero si uno quiere acabar con el régimen desde la perspectiva israelí, acabar con infraestructuras de petróleo o del tejido industrial en sí, no acabará. O sea, no acabará con el régimen. ¿Por qué? Porque al final tiene capacidad de reorganización interna. Lo hemos visto con el tema de las sanciones, cómo el régimen ha sabido sobreponerse. Lo estamos viendo también con Rusia, cómo se puede reorganizar internamente. Con lo cual, atacar a lo que es el tejido económico caben muchas dudas. Pero también la imagen que se transmite al mundo, que yo creo que si se atacan las instalaciones nucleares y a las cuestiones de petróleo, ya la sociedad internacional entra en pánico. Lo vimos con el fallo de comunicación que tuvo Joe Biden al respecto de un posible ataque a las instalaciones de petróleo y vimos inmediatamente cómo subieron los precios. Con lo cual, una de las opciones que más está sobre la mesa, al menos de las últimas informaciones que vamos viendo, es a lo mejor atacar a bases militares, ¿no? A bases, digamos, iraníes, donde estén alojados, digamos, armamento, de donde hubieran salido estos misiles. Tampoco hay que descartar la opción de Siria, por ejemplo, donde Israel ya lleva bastante actividad contra Irán. Recordemos el famoso ataque a la embajada en el perdón, el ataque al consulado iraní en Siria, con lo cual hay varias opciones. Y también hay otra que si uno mira, sobre todo en este último historial, ¿no? El asesinato de Haniyeh, luego después vino Nasrallah, ¿qué pasa con los liderazgos iraníes? Esa es otra de las cuestiones que también están, digamos, están cociendo en el debate, y es que Netanyahu también tiene el ojo puesto en la cúpula, ¿no? Con lo cual, eso, a ojos del público israelí más partidario de las acciones de Netanyahu, sería un claro gesto y sobre todo un acontecimiento de victoria, ¿no? Pero claro, tenemos que entender que la propia lógica, si uno se pone a pensar sobre las relaciones entre Irán e Israel desde la revolución y también desde atrás, es que al final es una cuestión de confrontación. Y vemos cómo los liderazgos israelíes y los liderazgos iraníes se retroalimentan en el poder. Lo que ocurre, y yo creo que es la diferencia que podríamos abrir un conflicto, o sea, se podría abrir un conflicto directo, es que desde el 7 de octubre el status quo de la región ha quedado roto y ha quedado roto a favor de Israel. Es cierto que Israel tiene una capacidad militar más desarrollada que la propia capacidad iraní, pero claro, no olvidemos que el 7 de octubre ha acelerado todo. Con lo cual, ahora mismo estamos en una etapa de, digamos, en un escenario de supervivencia política, no solo por parte de Netanyahu, sino también por parte de las autoridades iraníes. Fíjate, no sé si, bueno, recordamos la muerte de Haniyeh en Teherán, que realmente eso sí que fue muy grave porque se atentó dentro del territorio iraní, y vimos cómo el régimen iraní no actuó. ¿Por qué? Porque se pensaba que, y esto ha salido a la luz, que, que Estados Unidos había pedido
o sea, más calma y sobre todo que Irán se contuviera un ataque con la excusa de que iba a haber digamos, un ceasefire, ¿no? Realmente que la guerra de Gaza iba a parar. Irán pues recogió el mensaje y ese ataque no se llevó a cabo. Pero claro, ahora mismo Irán tenía que dar una respuesta, ¿no? Si te parece, luego lo comentamos. Claro, porque Pero ahí llegamos, sí, sí, perdón. no, sí, que claramente hay todas las opciones están sobre la mesa y yo creo que a la vez que hay que ser prudente y sobre todo si algo nos ha demostrado este último año es que hacer hipótesis, digamos, que creen alarma y sobre todo lo impensable puede ocurrir. Y yo creo que tenemos que estar muy cautos y sobre todo saber si Netanyahu está dispuesto a hacerlo y sobre todo si Estados Unidos está dispuesto a secundarlo. Porque no olvidemos la última noticia de ayer y es que Estados Unidos ha mandado más armamento y sobre todo ya ha mandado personal. Con lo cual, bueno, y esto también entra en juego con la dinámica que está viviendo ahora Irán, que es el viaje, este tour que está realizando el ministro de Asuntos Exteriores en los diferentes estados árabes para lanzar mensajes a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual es una situación inestable, Antonio. Entonces, Daniel, para ir acotando. Sí, ¿Crees que va a haber una respuesta que le toca a Israel ahora? ¿No piensas que justamente porque para Israel, para la política interna de Israel, para Netanyahu, la existencia de Irán es de alguna manera pues también necesaria esa retroalimentación que tiene con el régimen? Por tanto, ¿no crees ni que el objetivo de Israel sea en este caso, a pesar de las palabras de Netanyahu en más de una ocasión en las últimas semanas, hablando directamente al pueblo persa? Pueblo judío y pueblo persa hablando de un cambio de régimen, de un cambio de sistema? ¿Crees que no es el objetivo de Israel ir directamente a la cúpula? Tampoco quiere decir, suponemos, que ir contra la cúpula o hacer una operación como la que hemos visto contra Nasrallah, contra el Ayatolá, con el jefe supremo, el líder supremo, vaya necesariamente ello en el caso de que se produjera a suponer un cambio de régimen. Estamos hablando de cosas diferentes. Si eso sí. llegara a producirse. Por tanto, ¿crees que el objetivo de Israel es un ataque probablemente contra instalaciones militares iraníes, como vimos también en el mes de abril? Esa es tu... Bueno, sí, bueno, siempre desde el análisis mucho más conservador, ¿no? Porque claramente tú has apuntado a algo muy importante y yo creo que es importante conocer, es que Netanyahu, bueno, lo que ha ido predicando durante este último año, y bueno, ya lo lleva haciendo, ¿no? Desde el gobierno y sobre todo antes de llegar al gobierno, es que busca un cambio de régimen en Irán, porque el objetivo es Irán, y realmente con el régimen iraní Israel no puede mantenerse viva, digamos, entre comillas. Y claramente se está cociendo también la idea, ¿no?, de la necesidad de un cambio de régimen. No es una coincidencia que Netanyahu hable directamente al pueblo iraní, que utilice el hartazgo dentro de la sociedad iraní frente al régimen como arma muy en línea con lo que en su momento Bush intentó llevar a cabo con Irak, ¿no?, con la Irak de Saddam Hussein, con lo cual el relato está construido. Ahora bien, ¿realmente a Israel le interesa que este régimen caiga? Porque no olvidemos una cosa, Antonio, y creo que lo hemos comentado, y es que los liderazgos iraníes de esta revolución son cada vez más mayores, son muy longevos y todavía no hay un consenso acerca hacia dónde tiene que ir la República Islámica, ¿no? Como régimen revolucionario que es, las revoluciones pierden su razón de ser, ¿no? Y sobre todo tienen dificultades a la hora de reorganizarse internamente. Bien es cierto, por ejemplo, que en Cuba lo han conseguido, en diferentes contextos históricos se ha hecho, pero claro, estamos hablando de un régimen que nace que todavía la revolución no se ha consolidado, digamos, en torno a los objetivos que tenía en su momento. No olvidemos que fue una revolución robada, ¿no? Una revolución robada por el islamismo del imam Khomeini, que yo creo que eso es otro debate a tratar, pero claramente a Israel le merece, apostaría por acabar con estos liderazgos cuando realmente
se avecinan crisis internas dentro de Irán. O sea, realmente se va a exponer a mayor, a estar bajo la lupa de la comunidad internacional, porque bueno, ya estamos hablando de autoridades de un país, aunque nosotros como analistas sepamos que obedecen a un régimen, ¿no? Claro, eso también juega con eso Netanyahu, porque la revolución islámica no solo apela a Irán, apela a todo lo que estamos viendo en Hezbollah, a Palestina, con lo cual todo está entrelazado y en realidad es un movimiento político. Yo, si a mí me preguntas, yo también sería muy conservador en eso, pero no hay que olvidar estos últimos detalles. Si Netanyahu quiere realmente hacer un ataque y quiere tener su victoria, pues bueno, la cabeza de Jamenei es lo que le diríamos, le llevaría a la victoria total. Pero claro, yo creo que no se ha estudiado y bueno, a lo mejor lo desconocemos y ellos lo barajan internamente, ese día post-Jamenei dentro de Israel a través de un conflicto. Porque sería totalmente distinto si el proceso, el cambio político en Irán fuera naturalmente por parte de las dinámicas internas. Con lo cual, Antonio, yo no descartaría ninguno de los escenarios y al final es el público el que tiene que juzgar y al final los acontecimientos son los que nos darán o no la razón. Y Daniel, con esto que dices, efectivamente, prudencia, yo creo, prudencia, la experiencia que nos va dando lo ocurrido en la región en el último año es efectivamente la necesidad de ser prudente y también la imprevisibilidad, que cualquier análisis, la Perfecto. realidad acaba superando en ocasiones lo que podemos imaginar, podemos preguntar. Uno ve análisis de especialistas en la región, historiadores, politólogos, periodistas de hace un año, en algunos casos gente con muchísimo conocimiento no se han cumplido los vaticinios y en otros sí. En el caso de ese ataque que, como decimos, puede producirse en las próximas horas o días de Israel a Irán, en tu opinión, te voy a volver a preguntar por esta necesidad que así que tenemos de buscar referentes para que nos vaticinen los escenarios, ¿no? Que es lo más difícil y lo más arriesgado. Hay gente bueno, que no, como muy prudentemente me estás diciendo que hay que tomarlo todo siempre con cautela. Pero en el caso de que Israel golpeara ahora, ¿crees que Irán está en condiciones de responder a la altura de un golpe fuerte militar, como hablamos, instalaciones nucleares, energéticas, refinerías, o bases militares? ¿Estaría la República Islámica, la Guardia Revolucionaria, en condiciones de responder a Israel también con una fuerza a la altura del golpe y por tanto en ese escenario para muchos sería el desencadenante de una guerra total, guerra abierta? Esa es la siguiente pregunta. ¿Hay condiciones ahora para que haya una guerra abierta que sería en todo caso de Irán contra todos o contra Estados Unidos e Israel? Porque no hay ningún otro actor estatal que estaría con Irán y estamos hablando de milicias, de fuerzas proxy como Hezbollah, como Hamas, como los hutíes, como otras milicias en Irak o en Siria, que hemos visto que están siendo también muy castigadas en las últimas semanas o meses. Por tanto, empiezo por la primera, respondería Irán, y después de esa respuesta habría una guerra abierta total, que es casi una muletilla, una coletilla que no paramos de repetir todos y yo de alguna manera empiezo a ponerla en duda. Sí, yo creo que claramente si Israel responde al ataque, dependiendo también de la proporción, el, el ministro de Asuntos Exteriores iraní recientemente dijo que iban a responder, que estaban preparados para cualquier escenario, ya sea de guerra abierta total o ya sea de puntual. Y claramente yo me tomaría en serio esas palabras, porque ya hemos visto dos respuestas por parte de Irán. Es verdad que han sido, digamos, calculadas para no crear un escenario de guerra abierta. Pero si se da, yo creo que sí, que Irán responderá con el arsenal que tenga. Y tampoco olvidemos que se pueden implicar varios estados también de la región y también las milicias que tiene Irán a lo largo de todo el mapa de Oriente. Y tampoco hay que descartar otra cuestión y es que hay dos actores que están en la sombra ahora mismo, que es Rusia y que es China. Recordemos que Pezeshkian se ha visto con con el presidente Putin. O sea, eso ya nos tiene que poner en alerta. ¿Por qué se hace este encuentro, aparte de que era un encuentro relacionado con el tema de los BRICS y tal? ¿Pero por qué aparece ahora? Pues bien, porque existe una relación militar entre el régimen iraní y Putin. Eso hay que dejarlo claro, con lo cual no habría que descartar
que Putin, al igual que está ocurriendo en Siria, apoya el régimen. Pero más allá de eso, lo, hablamos En qué forma, Daniel, ya que me planteas esto? En el caso de ese escenario de que hubiera una escalada y un Ujú. enfrentamiento, ¿te refieres a que Rusia pudiera intervenir militarmente también contra Israel, con un Yo país con creo el que que ha más tenido que relaciones intervenir, buenas? digamos, mantener a este régimen en el poder, para Ujú. mantener la supervivencia. Porque date cuenta de una cosa, es que la cuestión de Irán es una cuestión estratégica no solo para Estados Unidos, que prefiere un Irán como está y sobre todo estable, para que no haya problemas en Oriente, pero también le merece la pena tener una Irán controlada como es Rusia y como es China, no solo por cuestiones económicas y geoestratégicas, pero porque es importante mantener un interlocutor válido en Irán. Y a diferencia de lo que se opina, Antonio, de que existe una relación incondicional entre Rusia e Irán, si uno mira la historia de Irán y de Rusia, sus relaciones casi son peores que las relaciones entre Estados Unidos con Irán, ¿no? No olvidemos que en el momento cómo acabó el Imperio Qajar, ¿no? Por parte de los rusos, cómo se acabó reduciendo el mapa iraní, con lo cual ahí es otro tema de debate. Yo creo que se va a instrumentalizar la cuestión de Irán como se ha instrumentalizado la cuestión de Siria, ¿no? Cómo Bashar al-Assad ha mantenido el poder gracias al poder ruso. Y claro, al igual que ocurre con el programa nuclear iraní, tanto China, Rusia, van a instrumentalizarlo a su favor. Con lo cual, estamos hablando de que posiblemente se involucren. No sé si China se involucrará de forma directa, pero claro, a China lo que le interesa es mantener la economía y sobre todo esos lazos que ha venido trazando con Irán, que cada vez son mayores. Bueno, tenemos que verlo. Y sobre todo, y aquí fundamentalmente es qué es lo que va a hacer Estados Unidos, porque no va a ser una guerra, y yo creo que no lo van a perfilar así. El régimen iraní no va a ser una guerra contra Israel, va a ser una guerra contra Estados Unidos. Y ahí es donde se podría apelar a estas dos otras potencias, ¿no, Antonio? Tanto Rusia como China. Con lo cual, ¿hay posibilidades de una guerra abierta? Sí, yo creo que nunca hemos estado tan cerca de una confrontación como la que vivimos ahora mismo. Así es como también lo evalúan muchos analistas y tenemos que tener en cuenta de que las guerras sabemos cómo pueden empezar por errores de cálculo y eso ya lo comentaba, ¿no? El que lidera la CIA en Estados Unidos, que lo que puede estallar aquí es un error de cálculo pero no vamos a saber cómo termina. Y yo creo que ni Netanyahu sabe cómo va a terminar, con varios frentes abiertos, ni tampoco los líderes iraníes. Con lo cual, también te lanzo una pregunta. ¿Es más eficiente mantener a Irán bajo sanciones con una población que demanda cambio, aislada del mundo occidental? ¿O es más eficiente un ataque directo que acabe con el régimen? Eso también se tendría que evaluar desde Israel y claramente la población iraní, ya te digo yo, que no está a favor de una guerra. Y creo que la población israelí tampoco querría un conflicto directo con Irán. Vamos, dentro de a mí es lo que me llega, la sociedad iraní está en contra. Más allá de la cuestión ideológica que esto pueda suponer, una guerra no es bienvenida en Irán. Con lo cual, ahí también tenemos que plantearnos una cuestión. Si el régimen quiere perfilarlo como la famosa guerra de Irak, ¿no? Que fue una guerra en la que Saddam Hussein invadió Irán, aprovechando el proceso, la revolución iraní para debilitarlo. Vimos como hubo un cierre de filas, pero claro, ¿hasta qué punto un ataque israelí ahora causará esa cohesión social? Entonces hay varios interrogantes y yo creo que a Khamenei no le interesa una guerra directa, tampoco al ejército iraní, ni tampoco el poder económico que ha ido, digamos, aglutinando a lo largo de estos años, ¿no? Date cuenta de que los Pasdarán son los que marcan la agenda nacional y la agenda exterior. Con lo cual, ¿realmente quieren verse sumergidos en una guerra directa? A mi juicio, no. Si no quiere el régimen una guerra directa, y a tu juicio también las posibilidades de que Estados Unidos quiera un Irán inestable, a perder ese interlocutor. La única ahora mismo estamos un poco a expensas de qué decide el primer ministro israelí, que es quien en estos momentos es la mayor incógnita y quien tiene la sartén por el mango.
Es efectivamente. como un poco te planteaba antes que realmente el objetivo a corto o a medio plazo de Netanyahu es golpear a la cúpula del régimen y provocar un cambio de régimen, o de alguna manera ese escenario todavía no estamos y prefiere, y digamos que tiene ya tarea Israel con golpear como está haciéndolo en Gaza, Hamas, a otras milicias en Cisjordania, en el Líbano desde hace un mes y va a tener otras amenazas inevitablemente. Ayer vimos cómo Hezbollah todavía tiene bastante poder bélico y cómo golpeó en el norte de Israel con consecuencias mortales, ¿no? En fin, ¿qué crees que podría tener en estos momentos Netanyahu reservado para Irán? Yo creo que es muy probable que veamos una respuesta. Tenemos que saber qué tipo de respuesta quiere. Date cuenta de que hay mucha gente, muchas autoridades dentro de Israel que ya están hablando de que es nuestra oportunidad que nunca hemos tenido y es momento de dar un golpe encima de la mesa en el tablero de Oriente y acabar con Irán. Claro, esa retórica existe, con lo cual yo no descartaría ese escenario. ¿Por qué? Porque la única forma que ahora mismo tiene Netanyahu de justificarse ante su población es mediante el conflicto y ha cohesionado a la sociedad. Pese a las críticas que ha recibido, vemos como su popularidad va en aumento, con lo cual un ataque de victoria le impulsaría. No obstante, no olvidemos de que cuando hablamos de acabar con un régimen, también es tu rival directo. Si Netanyahu quiere cambiar el mapa de Oriente a su favor, ojo, también no olvidemos de que el régimen iraní ha sido utilizado por parte de la élite política israelí para cohesionar a la sociedad y tener al gobierno que tenemos. Con lo cual, a mí me surgen dudas y a veces dudo de que podamos entrar en un conflicto directo porque el recurso de la confrontación y del enemigo externo es muy valioso. Porque imagínate, acaba el régimen de Irán. ¿Qué justificación tendría ahora mismo Israel para decir que estamos en amenaza? No existiría. Con lo cual, realmente le interesa, pero ya te digo, hemos llegado en un momento en el que Netanyahu ya lo dijo, hay que reorganizar el mapa de Oriente. Y eso solo pasaría acabando con el régimen de Irán. Pero bueno, eh, a medida de que van pasando los días, crece la expectativa, ¿no, Antonio? Y lo estamos viendo. Sí, ¿Hasta qué punto Netanyahu va a atreverse? Yo creo, sinceramente, que va a estar en coordinación con Estados Unidos y tenemos que estar muy pendientes a los viajes que está realizando el ministro de Asuntos Exteriores iraní, porque también si te das cuenta, Israel está dejando hacer a Irán. Date cuenta de que también han llegado autoridades iraníes al Líbano, a Beirut. Creo que fue el presidente del Parlamento iraní que ha hace un par visitado de días, sí, sí, o y tres no han días. acabado con él, ¿no? Con lo cual también están dejando a ver qué es lo que está organizando Irán, cuál es su discurso y en el momento en el que tomen una decisión será, pues bueno, con el visto bueno de Biden, que yo creo que los canales informales con Estados Unidos están activos y realmente a día de hoy, si te digo la verdad, lo único que puede rebajar toda esta escalada, más allá de solucionar el problema palestino, que yo creo que esta es otra cuestión que desafortunadamente no va a solucionarse, eh, es el pánico que puede generar en la comunidad internacional. El tema del petróleo, el tema económico, todo el mundo se va a ver, digamos, de alguna manera afectado. Realmente la presión, y yo creo que no se está haciendo hincapié en poner, en hacer una presión por parte de los líderes mundiales en el que se puede ir de las manos. Yo creo que la presión es lo que realmente podría paralizar todo esto. Y Netanyahu al final, si te das cuenta, es verdad que ha podido acabar con los líderes de Hamas y Hezbollah, pero realmente ha podido acabar con Hamas y con Hezbollah. Ha podido acabar con... Se puede enfrentar a un nuevo Vietnam, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo cómo Hezbollah está respondiendo. ¿Realmente le interesa abrir un nuevo frente con Irán? ¿Que realmente vamos a saber que va a pelear Estados Unidos? Varias dudas y además cada día que pasa me surgen más dudas y yo creo que a todos nos surgen. Pero bueno, en juego está, Antonio,
la hegemonía regional y eso hay que tenerlo en cuenta. El status quo está roto e Irán lo que está intentando es volver a reforzar su posición y yo creo que no tenemos que dejar de paso la cuestión del programa nuclear iraní, porque realmente si el régimen apuesta por ello, realmente sí que tiene gran parte de su supervivencia garantizada. Justamente de la supervivencia. Para ir terminando, Daniel, que sé que se ha solicitado y muy ocupado, quiero preguntar por un cambio de régimen. Hemos visto las experiencias en otros lugares, en Afganistán, en Irak, estos cambios de régimen forzados Sí. desde el exterior con operaciones militares, cómo acaban a largo plazo resultando. En el caso de que ocurriera en una acción militar contra la dirección, contra la cúpula del sistema nacido en 1979 en Irán, si esto tendría un acompañamiento por parte de la sociedad iraní, que tú conoces bien, en qué punto está, cómo se está viviendo desde Irán este miedo a una guerra, por un lado, que ya me has dicho que no hay ningún tipo de interés por parte de la sociedad iraní, más allá de la retórica del régimen, en entrar en una guerra y vivir un año o 2 años o un periodo de guerra directa con Israel, aunque no sabemos cuándo empezaría. Y por otra parte, si hay, pues de alguna manera hay fuerzas interiores en el país, hemos visto movimientos como el que empezó a finales de 2022, liderado por los jóvenes, pidiendo reformas, cambios en el sistema, y hay otras comunidades también que tendrán seguro que decir en el país, que tendrán opiniones y formas de ver el mundo diferentes a los de la mayoría de la sociedad iraní, que es un país de mucha población y muy complejo y muy difícil de dibujar con un trazo al hueso. Como digo, para Total. ir terminando, Daniel, te quiero preguntar por eso. ¿Qué posibilidades hay que desde dentro haya un acompañamiento a una sociedad que pueda empujar al régimen a decir ahora queremos cambios? Quizás para evitar también que el propio colapso del sistema y para garantizar la supervivencia de una sociedad. Mira, si algo nos ha enseñado la historia de estos últimos años es que a través de una intervención militar es muy difícil que haya cambio político. Date cuenta de que el régimen lo que va a buscar es su propia supervivencia. Y no estamos hablando de regímenes, digamos, al uso. Son regímenes autoritarios que lo que van a buscar es su supervivencia hasta hasta el último día. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Y es que yo sinceramente estoy muy preocupado por el mensaje de que se está lanzando de que a través de un cambio de régimen, uy, perdón, a través de una intervención, digamos, el militar a Israel, perdón, a Irán, Ujú. vaya a haber cambio de régimen. ¿Por qué? Te explico. El conflicto no va a traer, digamos, más esperanza. Yo creo que va a traer más desunión y sobre todo más desapego. Y el régimen lo va a utilizar para movilizar a la población, pero como tú bien has apuntado, la población ha dicho basta. Lo dijo hace muchísimo durante este último periodo, que es lo que reivindican es mayor democracia y mayor derechos humanos y un cambio de régimen, con lo cual yo creo que no existe una oposición interna en Irán que pueda aglutinar ese descontento y ese malestar para articularse en contra del régimen, porque claramente el régimen ha perfeccionado, digamos, esa persecución política a la oposición. Pero ahora bien, y yo creo que es importante destacar las claves, date cuenta de que hay un sector de la oposición que está muy movilizado, como son los monárquicos, con el hijo del último Shah por bandera. Y hemos visto cómo el hijo del Shah sí que ha ido reivindicando la necesidad de acabar con este régimen para dar paso a una democracia en Irán. Y ha hecho lobby en Washington y está haciendo lobby también con Israel. Con lo cual, si con la llegada de Trump puede haber un ataque de Israel y él lo que busca es volver a recuperar esa corona, ¿no?, en Irán, ahí hay un actor. Pero claro, también te digo una cosa, Antonio, ¿a quién le interesa una Irán democrática? Yo creo que no hay potencia ahora mismo que le interese una Irán democrática y aquí va a primar la geopolítica y desgraciadamente los únicos que pueden cambiar el futuro de Irán son los propios iraníes. Date cuenta de que Irán ha vivido una experiencia revolucionaria, date cuenta de que Irán ha vivido una experiencia de guerra,
Y estas nuevas generaciones lo que buscan es un cambio total. Pero claro, un cambio drástico en el sentido de un cambio revolucionario también implica muchos problemas. ¿Por qué? Porque puede haber puede haber falta de cohesión social y vamos, lo más fácil y lo más menos traumático sería que la misma República Islámica se reformara internamente y diera paulatinamente pasos de apertura política, pero claro, como te decía, hay varias instituciones que han aglutinado mucho poder y no van a dejar su poder muy fácilmente. No estamos viviendo una situación similar a la transición democrática española. Como puedes ver, hubo mucho apoyo internacional. Con lo cual, es muy peligroso hablar de cambios de régimen a través del conflicto, sobre todo por el problema social, político que se pueda engendrar, ¿no?, dentro de Irán. Con lo cual, sí, sinceramente, yo creo que una guerra no traería nada bueno a Irán. Pues con ese comentario final, Daniel, que sabemos que te tienes que marchar ya, cerramos aquí esta entrevista con la que regresamos después del parón veraniego, también de estos días ya de otoño en Frontera Abierta y que va a ser el inicio de esta entrevista al analista político de geoestrategia, Daniel Bachander, va a ser el inicio de una serie de entrevistas, de coloquios dedicados al conflicto en Oriente Medio. Muy pronto daremos información puntual a nuestros seguidores de las próximas emisiones, de los próximos programas. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por habernos ilustrado y hasta muy pronto porque ya eres habitual y amigo y te esperamos con los brazos abiertos aquí en las próximas semanas. Pues un placer y te deseo una buena temporada, Antonio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.